Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gran placer estar contigo y la audiencia que nos escucha este momento. Este programa llega a todos cortesía por Doral Voice y esto se llama The Nation. Nosotros hemos seguido este proceso que se vive en Venezuela y en el Caribe. Hemos tenido varias veces invitado aquí al general Rivero que ha hablado sobre el tema bastante. Hemos tenido a María Alejandra Aristigueta y hemos tenido a Carlos Esper tratando de revisar los temas de la agenda en una zona como el Caribe, que es propia y es ajena al mismo tiempo. Y me imagino que para ti, que eres maracucho, natural de Maracaibo, la capital del estado Zulia, debe ser un tema muy interesante, porque ustedes tenían como Maracaibo una relación muy, muy estrecha con el Caribe holandés. Y esa es una de las partes del conflicto que nadie toca, por ejemplo. Y uno no entiende en qué va a terminar esto, ni como dice el título que estamos tratando de poner en el programa, que es dónde estamos y qué sigue, porque estamos en una situación que todo el mundo está esperando que pase algo, y todo el mundo tiene una teoría de que está pasando algo, pero nadie sabe qué es el algo que está pasando. Entonces, don Antonio, por favor, denos luces sobre ese tema. Muchas gracias por la invitación, José. Fíjate, ¿en dónde estamos? Vamos a ponerlo desde el punto de vista de la perspectiva de Estados Unidos inicialmente. De la perspectiva del presidente Trump, él ha determinado que la gran amenaza para el mundo occidental, vamos a elevarnos un poquito para el análisis, el mundo occidental hoy son las organizaciones terroristas globales, así la llamó y la definió. Y dijo que eso está vinculado a algunos carteles. No dijo todos, pero lo definió muy bien. Eso lo hizo apenas llegando a su gobierno. Ahí metió en ese primer momento al Tren de Aragua, metió a varios carteles mexicanos y metió a una organización del Salvador. Ese fue el primer paso cuando él determina que la seguridad de los Estados Unidos está amenazada por estos carteles o estas organizaciones globales terroristas. Así que comienza su gestión y empieza y dijo en ese momento que Nicolás Maduro era el jefe del Tren de Aragua. O sea, todo el mundo le llamó la atención, muchos dijo que no, que sí, que para allá. Esto avanzó y en la medida que fue avanzando, dijo en junio que el otro gran cartel es el cartel de los soles. Y ahí sí ya empieza a cambiar, porque recordemos que usó inicialmente, le retiró la licencia a Chevron, que venía del gobierno de Biden, y después se la volvió a entregar porque consideró que no tenía ningún impacto desde el punto de vista de entrega de recursos a Maduro. ¿Por qué? Porque lo que se busca en ese momento es aislar a Maduro de los ingresos que tiene a través de las actividades ilícitas y de las exportaciones petroleras. Entonces, bueno, Trump dice, ok, avanzamos hacia allá y después dice, bueno, el cartel de los soles es un nodo, es un centro donde transcurren todas estas actividades vinculadas con terrorismo islámico, con drogas, ¿verdad? El contrabando de oro, coltán, toda esa parte ilícita que ha venido es lo que hoy sostiene Maduro en el poder en términos de ingresos. Eso se estima hoy, cuando uno mete todas las actividades ilícitas, y hay que meter hoy ya el petróleo que va a China, porque no tiene licencia, porque la única que está permisada para exportar petróleo es Chevron. Además, todas las actividades entran dentro de las actividades ilícitas. Eso está llegando a unos 20, 21 mil millones de dólares, que es lo que hoy Maduro usa para sostenerse en el poder. Entonces, ¿qué dice Trump? Ok, vamos a movernos con la fuerza militar en el Caribe Sur para primero empezar a cortar la recepción de droga que viene a través del Caribe, que se conecta por el América Central y que entra por México y que está combinado con fentanil y que genera, según la cifra de Trump, unos 100.000 muertos estadounidenses al año. Entonces tú dices, ok, esto es más fuerte o fue más impactante que lo que ocurrió con la guerra de Vietnam, que murieron 50.000 en todo su periodo aproximadamente, y las 3.000 que murieron con el ataque a las Torres Gemelas
¿verdad? El 11 de septiembre. Entonces tú dices, ok, por eso que tiene un nivel de tanto impacto y por eso Trump dice, eso me amenaza a la seguridad dentro de los Estados Unidos. Y entonces al declararlo terrorista, ¿verdad? Una organización terrorista, él actúa bajo lo que se conoce el título 50, que ese título le permite al presidente enfrentar al terrorismo sin ir al Congreso a pedir la autorización que tanto ha venido el Partido Republicano presionando y algunos senadores, 2-3 senadores, diciendo que si se continúa la campaña en el Caribe Sur, tiene que dar la autorización al Congreso. El presidente Trump dice que no, por supuesto que no, y está marcado dentro de ese título 50 para que nos escuchan, revísenlo, porque eso es fuente abierta, de las capacidades que le da ese artículo 50 al presidente Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la administración se enfoca en ese sentido, desde el secretario de guerra hasta la fiscalía. Y además la fiscalía le dice a Maduro, no, además tú eres un prófugo de la ley, porque tú tienes una causa aquí abierta en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Por lo tanto, tú ni eres presidente de ese país porque te robaste una elección, tienes una causa abierta aquí en Nueva York y además eres terrorista. En ese se concentran los esfuerzos de Estados Unidos. ¿Qué hace Venezuela? Ahora vámonos para el Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles empieza a ver cómo enfrenta esta situación que hasta ahora todo le había salido bien, hasta el gobierno de Biden, y con el mismo Trump 1, porque ellos habían logrado que esto se diera en el campo de la política, de la diplomacia, ¿okay? Porque ahí ellos iban a negociaciones que nunca cumplían. Cuando se mete esto en el campo político y en el campo, porque lo político y lo diplomático, ¿verdad? El régimen gana tiempo, que es lo que siempre ha hecho. El régimen siempre su jugada va a ser ganar tiempo. Está ganando tiempo hoy también, pero siempre ha sido porque iban a una negociación, mareaban ahí a la perdiz, ¿verdad? Y entonces se mantenían porque había un desgaste dentro de ellos. Y seguían en el poder. Y no le tocaban nada, sino unas sanciones que a la final ellos sabían cómo bypassarla, cómo sortear esas sanciones, ¿verdad? Y los que entraban en lo personal no tenían activos dentro de los Estados Unidos, o sea, si habían sanciones personales. Entonces, el régimen se encuentra en un dilema. ¿Cómo ahora enfrento esto? Porque ahora me dicen que soy narco y que soy terrorista. Sin embargo, intentó por todas las vías. Intentó por el lado de Qatar, por el lado de Turquía, por el lado de el Papa. Por el lado de Grenier. El mismo Grenier, ahí el presidente tomó la decisión cuando ya enfrenta esto militarmente, le dice a Grenier, se acabó la vía diplomática. Dile a Maduro que ya por ahí no hay ninguna solución, porque le dieron un chance de que él no fuera una negociación para ganar tiempo, una negociación para él salir de Venezuela. Entonces, bueno, él dice, concha, hasta usa Lula, es lo último que quiso usar, ahorita en el encuentro con el presidente Trump en Asia, y tampoco le funcionó. Entonces, ¿qué ahora está? ¿En dónde está Maduro? Maduro dice, bueno, tengo que recurrir a aquellos que dicen que son mis aliados, que dicen que son China, Rusia, ¿verdad? Irán, que vamos a ver cómo me pueden ayudar aquí. Pero resulta que ninguno tiene la capacidad no tiene la capacidad y no quiere enfrentar a los Estados Unidos. Porque entrar en este conflicto, ¿verdad?, es entrar en conflicto con los Estados Unidos directamente. Y ninguno quiere entrar en conflicto con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el presidente Trump? El presidente Trump dijo desde el principio, y esto viene con la guerra de Ucrania, dice, yo no estoy aquí como antes para ser el gran defensor de todo lo que es el bloque occidental por mí mismo. O sea, porque era el que pagaba la factura. O sea, yo estoy pagando la factura a la OTAN para defender a los europeos, defender a esto. Esto apenas ponen un 2%, menos el 2% en ese momento del GDP, del Producto Interno Bruto, en su defensa, y yo soy el que me desangro y ya yo no puedo, no tengo esas capacidades. Dios, no. O ustedes se anotan y hacen su arreglo y vean, y ustedes tienen que llegar al 3 y ahora los puso al 5% del GDP, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto, porque yo no estoy dispuesto a pagar. Y además le dice a Zelensky, todo lo que te dio Biden me lo tienes que pagar, porque yo regalado no voy a dar. Okay, me lo pagas, yo no tengo ningún problema, ustedes van a buscar un arreglo con la OTAN, que la OTAN los compra, los paga la OTAN, y ahí logran un arreglo. Pero entonces tú ves que en ese concepto de Trump,
del nuevo orden mundial, él dice, yo me voy a concentrar en las Américas. O sea, América para los americanos. Y él dice, mi foco va a estar aquí. Por eso Maduro o el Cartel de los Soles se convierte en un objetivo, porque para poder estar en las Américas como su área de influencia, porque además se le venían metiendo estos chinos, ¿verdad? Que es el que más se ha metido, se venían metiendo los movimientos la ruta islámicos, los mismos movimientos islámicos terroristas, tienen presencia Hamas, tal, Hezbollah. Dios, no, este desorden aquí en este continente se acabó. Ese es básicamente el mensaje de Trump. Ahora, este desorden se acabó. Ahora, entonces, ahí tiene las dos posiciones por ahora. Vamos a tratar de ubicar esto en tres planos. Hay un plano de lo que llamaríamos el narcoterror, el crimen organizado transnacional, que es donde se está moviendo el Cartel de los Soles y donde tenemos toda la situación que estamos viviendo. Hay un plano que es el plano interno de los Estados Unidos, que también cuenta dentro de este paquete, que también es el que sufre el problema del narcotráfico y es el que tiene que parar el problema del narcotráfico y de todo lo que es el proceso del crimen organizado transnacional que va atrás. Y hay el plano nacional, donde Maduro, técnicamente y demostrado numéricamente, por primera vez pierde unas elecciones 7-3. Todo el mundo dice, no, es que las elecciones anteriores las perdió, pero esta vez lo demostramos de manera clara y contundente. Dentro de ese tema hay también que meter todo lo que es el tira y encoge de la narrativa de los osos rusos o de los dragones chinos contra el águila americana, que está dentro de la mitología que nos están metiendo a través de las redes y a través de una narrativa que es totalmente creada e inventada. Y al mismo tiempo nosotros estamos viviendo unos famosos ataques cinéticos que son de unas lanchas que se supone que han sido destruidas, pero uno no ve a nadie. Y al mismo tiempo la parte en conflicto reconoce que las lanchas han sido hundidas. Y dentro de todo ese paquete hay tres naciones. Yo quiero recordar, porque Venezuela no es como nos decían antes en la escuela, tiene fronteras con Colombia, Brasil, y Guyana y el Caribe. No, Venezuela tiene frontera con 17 países, donde están incluidos, entre otros, Holanda, Francia e Inglaterra. Y a Holanda directamente, a principios de la gestión de Hugo Chávez, se le amenazó diciendo, bueno, nosotros nos metemos en Aruba. Y ayer Diosdado Cabello dijo, no, nosotros nos metemos en Trinidad. Entonces, ese combo, esa, no sé, chicha que está ahí funcionando de alguna manera, o sea, ese cocido que hay ahí, ¿cómo vamos a tratar de comernos el elefante por pedacitos? A ver, ¿cómo manejamos esto? Porque el tema se está empatucando mucho. Y yo, gracias a esta conversación, por fin entendí la función de más de 2.000 generales que hay en Venezuela. Pues si tú tienes un cartel de soles, tú vas a necesitar mucha gente que desvíe la atención de lo que es normalmente militar y tiene que hacer funciones que no son, que es la de ser narcotraficante, entre otras. Entonces, ¿cómo ves tú todo eso? Ok. El hilo conductor de lo que estás planteando, José, es las narrativas. Uh-huh. Ese es el hilo conductor. ¿Cómo manejar las narrativas que forma parte de las guerras asimétricas? Y es la intención de este programa también, tratar de que la gente consiga algo de luz dentro del poco de cuentos que le están echando. De esas narrativas. Entonces, ¿qué ocurre? La narrativa del régimen es el miedo. Uh-huh. Y el miedo lo logra a través de las prácticas de terrorismo de Estado. Todos los días se lleva a alguien, para que entonces el que pueda pensar, que puede manifestar y que pueda hacer una acción, diga, no, se llevaron a fulanito. Pues ya hoy en Venezuela, antes era, todas las familias venezolanas tienen a alguien afuera, ¿verdad? Porque después de 8 o 9 millones de venezolanos en el exterior, todas las familias venezolanas tienen a alguien afuera. Uh-huh. Ahora todas las familias venezolanas tienen a alguien o a algún amigo preso, que haya sido preso o está preso, porque es el miedo. Y esa es la narrativa central del régimen.
O sea, cuando Cabello dice que amenaza a Trinidad, es porque ese discurso es hacia adentro, es una narrativa hacia los venezolanos, diciendo somos fuertes, a nosotros Trinidad es un pequeño país y los vamos a invadir o lo que él quiera mostrar. Sin embargo, él sabe que no lo puede hacer. En la práctica, todo lo que ha hecho el régimen en su narrativa es para reforzar su elemento del miedo. Cuando lo vemos desplegar las fuerzas en el litoral de del Caribe, cuando lo vemos que sale Padrino, ¿verdad?, encima de allá en las montañas. Entonces, todo eso es discurso hacia dentro, una narrativa hacia adentro, para decir que ellos son fuertes y que ellos están en capacidad de sostenerse. Pero tienen pies de barro, porque en un momento determinado, cuando la cosa se vuelve realidad, esas capacidades no existen, ni para atacar a Trinidad, ni para atacar a la misma Guyana, ¿verdad? Porque está detrás Estados Unidos, que tiene desplegado además todo ese poder militar en el Caribe. Entonces, veamos por el lado de Maduro, del régimen del Cartel de los Soles, mientras ellos logren sostener ese miedo, ellos consideran que pueden mantener el poder. ¿Por qué? Porque esto es una acción que tiene que ser combinada con la fuerza del Caribe, con las fuerzas internas, con las fuerzas que salieron y votaron el 28 de julio. 28 de julio ese pueblo mostró, el pueblo venezolano mostró que es un cambio, tanto en el sector militar como en el sector civil. O sea, quiere decir que hay suficiente músculo para poder lograr imponer la voluntad o la soberanía popular. ¿En qué sentido? En que son mayoría. O sea, si nosotros vemos, y eso ha crecido últimamente, de cada 10 venezolanos, 8, va para redondearlo hacia arriba, 8 están con un cambio y 2, vamos a suponer que yo creo que es menos, yo creo que es 1 hoy, está con mantener el régimen. Si esa fuerza tú la pones, tú dices 8 son mucho más que 1. Entonces tú dices, ahí cuando los pueblos toman esa decisión, definitivamente son los que cambian la ecuación, porque aquí no solamente es lo externo, sino también lo interno, que por supuesto el miedo es lo que busca que esos 8 no se les ocurra tomar la decisión de sacar al régimen del poder. Claro, tú me dirás, pero es que tienen el poder el poder de las armas, sí, pero en otros contextos internacionales, a pesar de que contienen el poder de las armas, los pueblos cuando toman esa decisión, porque ahí tú pones a decidir al componente militar que votó por un cambio, a si va a masacrar un pueblo o no. Y eso lo podemos recordar con el 11 de abril nuestro, ¿verdad? Cuando Chávez le da la orden ¿cómo se llama? Al general del Plan Ávila, y nadie le atendió el teléfono, porque nadie le atendió la radio, ¿verdad? No me acuerdo ahorita el apellido, pero entonces ahí tú pones a decidir a un componente también que tiene el poder de las armas. Entonces, sí, esa es la narrativa. Pero una cosa es hablar con el general Rincón, que así se llamaba el que era ministro de la Defensa. Ese fue el que dijo renunció, pero el que le dio la orden del Plan Ávila. Ese tema ahorita se lo dan a los militares o se lo dan a la milicia esa que están inventando. O sea, pero ayer Reuters sacó una nota diciendo que Venezuela tenía 2 millones de pies de fuerza. ¿De dónde sacan 2 millones de pies de fuerza? Y no hay 2 millones de milicianos. O sea, ¿qué es eso? Mira, cuando a mí me dicen eso, yo digo, pero ¿por qué eso no se materializó en las elecciones, en todas las que ha habido? Exacto. O sea, si bien es cierto, pongamos que él tiene lo que él diga, mira, 10, 5, 4, él no sacó en su votación ninguno de los 3 procesos que han habido, ¿verdad?, ese número de votos. Entonces, eso es totalmente falso, porque la gente está ahí por necesidad, porque le dan una bolsa de comida y no tienen las capacidades para poderlo hacer. Y el que está ahí también tiene un hijo o un primo o un amigo que está en el otro bando. Entonces, cuando tú vas a apuntar a ese del otro bando, yo creo que no va a ser así. Y ellos precisamente no arman al pueblo con armas reales porque le da miedo que se les devuelva a ellos en contra. Entonces,
Aquí vuelvo a decir, son narrativas. Entonces veamos la narrativa de Estados Unidos. La narrativa de Estados Unidos es la coerción estratégica. Dice, tenemos todo ese poder ahí, nosotros lo podemos usar, podemos destruir, ¿verdad?, a el cartel de los soles cuando queramos, pero no lo queremos hacer por la vía de la fuerza. Lo que queremos es que la Fuerza Armada entienda que el día que tomemos la decisión van a desaparecer. Esa es más o menos la narrativa de los Estados Unidos, y por eso despliega y tiene todo, no solamente para poder contar con las capacidades necesarias para hacerlo cuando tomen la decisión, sino para generar un quiebre interno dentro de las Fuerzas Armadas y que se diga en un momento determinado, Maduro, esto se acabó, y lo entregue, porque eso es lo que quiere. Los Estados Unidos, su mejor escenario es Maduro aquí con una braga anaranjada en el Distrito Sur de Nueva York. Ese es su mejor escenario. Trump lo ha dicho más de una vez, nosotros no vamos a crear entrar boots on the ground, porque no estamos, nosotros lo que queremos es extraerlo, acciones quirúrgicas, entonces allí donde está la situación. Y por eso se habla de la fase 2, porque la fase 1 fue básicamente todos los narcolanchas que salían de Venezuela para demostrarles hay las capacidades de poder tomar las decisiones cuando lo querramos. O sea, y si ustedes creen que nosotros no vamos en serio, es lo que se llama la amenaza creíble. Ahí está demostrado. O sea, le demuestran ahí para que vean, y eso lo han hecho tanto en el Caribe como en el Pacífico. Sí. Entonces, la demostración es la amenaza creíble. Y después le han mandado el mensaje, tú crees que tú te puedes resguardar en búnker, y le asoman los B-52. Los pasean por ahí, mira, estos son la fuerza que nosotros vamos a utilizar si necesitamos neutralizarse. ¿Por qué? Porque como Maduro tiene las dos condiciones, o los líderes del cartel, narco y terrorista, en el narco la solución es la justicia, es aquí ante el tribunal, y si esa no se puede, la de terrorista es la neutralización. ¿Qué quiero decir esto? Es Osama Bin Laden, es Soleimani, entonces el general iraní. Entonces, ¿qué pasa? Que Maduro cree que se puede esconder en un búnker, pero Estados Unidos dice, no, el momento que nosotros tomemos la decisión de neutralizarse, no tienes escapatoria. Entonces, esas son las narrativas que hay por parte de los Estados Unidos. ¿A dónde va a confluir esto? Bueno, esto va a confluir básicamente a que Estados Unidos, Trump, Marco Rubio, aquí juega un rol importante Marco Rubio, tomen la decisión de hacer la fase 2 realidad en cuanto a atacar dentro del territorio venezolano facilidades activos del cartel que están o bien en infraestructura del Estado, que se han apoderado esta organización criminal del Estado venezolano, en términos si hay un laboratorio en alguna posición cerca de una petroquímica, o hay depósitos en almacenes de las Fuerzas Armadas, o hay puertos donde salen embarcaciones dentro de la naval, o pistas de aterrizaje que estén. Entonces, en ese momento, ahí hay otra fase adicional, porque ya no solamente son las narcolanchas, es interno, y ahí las Fuerzas Armadas tienen que tomar una decisión. Esa es la parte más crítica para las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque ellos se constituyen para la defensa del territorio, y al ser atacado el territorio, ¿qué va a hacer? Y ahí es donde pueden tomar la misma decisión de decir, no, esta película se acabó, porque si algo tenemos que ver es que Maduro no tiene apoyo, nadie lo apoya, Maduro no cuenta, Maduro lo que es una figura que está allí para sostener un cartel que está vinculado a los cubanos, que está vinculado a Hamas, Hezbollah, que están vinculados todas las organizaciones que hoy hacen actividades ilícitas en Venezuela, y está ahí como esa figura. Pero Maduro, cuando tú le quitas y le buscas, que tú dices, yo me voy a sacrificar por el líder ideológico, por el líder islámico, que se pueden sacrificar el pueblo, eso no sucede en Venezuela, porque en Venezuela
no hay ese tipo de ideología que podemos ver, porque cuando nos comparan de que sí, vamos a tener una Siria y que vamos a tener un Vietnam, no, Vietnam se sacrificó por un ideal de libertad y ahí pudieron luchar. En Afganistán se sacrifican porque hay una lucha por el ideal islámico, porque ellos creen en eso y por lo tanto no han podido ninguno, ni la Unión Soviética cuando ocupó, ni Estados Unidos, que al final dijo, esto no lo cambia nadie, esto tienen una visión islámica de su vida y nosotros no podemos imponer aquí la democracia y la libertad y por lo tanto ya tenemos 20 años, tenemos aquí no, nos devolvemos, eso fue lo que hizo Trump 1. No es lo mismo. Y entonces, no es lo mismo. Entonces, cuando tú oyes esos argumentos, tú dices en Venezuela no va a ocurrir. Si va a pasar algo en Venezuela interesante es que con la salida del cartel o de Maduro, va a ser la celebración más grande del pueblo venezolano en el mundo. El mundo va a celebrar. Sí. Todos nos vamos a reunir en las plazas a abrazarnos y me recuerda a la figura de cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa, que todo el mundo salió a abrazarse y a felicitarse. Eso va a ser el momento de mayor alegría del mundo. No estoy poniendo del mundo, porque como ya estamos en todo el mundo, eso va a ser, y todos los venezolanos, ¿verdad?, tienen amigos, tienen relaciones, eso va a ser una fiesta total. Y eso es básicamente lo que va a ocurrir cuando ese proceso sucede. La guerra de narrativas que nos ha planteado y que vivimos planteando en este programa y en muchas otras oportunidades, nosotros estamos rezagados con la fuerza más grande que tenemos, que es el futuro, porque Maduro no tiene futuro que contar, porque ya lleva 26 años en el cargo y lamentablemente no tiene demostración en esos 26 años, lamentablemente para él y para todos los venezolanos. Y la nación venezolana, que ya no es solamente Venezuela, la patria, o lo que, sino que es 8 millones de personas que están fuera con millones de posibilidades, más la gente que está adentro, más las posibilidades de reconstrucción, más una nación que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, más una nación que tiene hidroeléctricas gigantescas, más una nación que tiene una capacidad de generar energía muy, muy grande, y en un mundo donde los grandes centros de manejo de data para la inteligencia artificial y para todas estas cosas de la nueva economía son súper necesarios que tengan grandes capacidades de producción de electricidad y espacio. En ese mundo, en esa narrativa hacia el mañana, que es lo que viene, ¿cómo ves tú el tema, Anto? Vayamos con el de Maduro si sigue. Vamos a poner ese escenario que es poco probable, pero pongamos. Si Maduro sigue atrincherado, va a haber más empobrecimiento porque su única manera de sostenerse ahí va a ser empobreciendo todavía más al pueblo venezolano porque con él no va a haber ingresos para poder levantar esa economía. Ya vemos que estamos hablando ya de una inflación del 400%. Y vamos a ver un régimen enquistado, ¿verdad? En la que se va a mantener en ese sentido a través del terrorismo de Estado y va a haber una mayor migración, por supuesto. Ese es el de Maduro. En Maduro no hay un futuro que todos los venezolanos podamos tener para sentirnos contentos, felices, ¿verdad? Regresar, inversiones. Sale Maduro y el cartel de los sobres es el cierre de un ciclo. Yo creo que ahí se cierra el Estado rentista. El Estado rentista que ha dependido siempre de los ingresos de las exportaciones de petróleo, el Estado, ¿verdad?, empresario, se termina. Porque como ha destruido todo y no hay recursos financieros, porque además están dejando una deuda de más de 180.000 millones de dólares. Aquí el Estado tiene que poner sus fuerzas creativas y de acuerdo al plan Tierra de Gracia, Venezuela Tierra de Gracia, es el desarrollo que viene en Venezuela es por el sector privado, tanto internacional como local, como nacional. Pero en Venezuela no existe el sector privado ahorita, el 80% del sector privado desapareció. Por eso, entonces, esos sectores son los que van a, conjuntamente con la parte del proyecto político, a reconstruir. Y como esos 8 millones de venezolanos, o 9, ¿verdad?, han vivido y han visto cómo es el proceso cuando han estado en otros países para poder
sobrevivir, saben que el trabajo es lo que te hace para poder ir mejorando tu calidad de vida y poder creciendo, ¿verdad? Porque así sea como repartidor, ¿verdad? De comida o de cualquier servicio, entienden que ese dólar o $2, si lo estoy poniendo en el caso de los Estados Unidos, que se gane o en cualquier otro país latinoamericano, es lo que le permite mantenerse ellos y mandarle la remesa a su familia en Venezuela. Entonces hay un venezolano que tiene otra manera de entender que no va a depender del Estado. Y esa fuerza son las que permiten, con democracia, con Estado de Derecho, ¿verdad? La que va a permitir que ese país brote nuevamente y vuelva a ser un emporio, pero ya visto desde la fortaleza del ciudadano, no desde el punto de vista del Estado, porque el Estado realmente, papá, desaparece. El Estado es el que facilita que todas las fuerzas productivas puedan estar actuando a través del mercado. Y eso es básicamente el futuro de la nueva Venezuela, porque como lo dijiste, tiene todos los recursos. Ellos lo destruyeron, pero ahí están. El petróleo, el oro, las tierras raras, la energía, todo está ahí. Y entonces va a poder aprovecharse. Y el lanzamiento del país, ¿verdad? Lo vamos a ver, el cambio, por lo menos en unos 10, 15 años, en un país que va a ser referencia dentro de lo que puede ser un modelo para desarrollo. Entonces yo creo, y dentro de una América, ¿verdad?, donde se ve que va a estar más integrada por el proyecto de que Trump entiende que son bloques. O sea, China estaría en el bloque asiático, ¿verdad?, de Estados Unidos en el bloque de las Américas, Europa dentro de su bloque, África el que no tiene así como mucha influencia, pero ahí están los países árabes que deberían empezar, y sobre todo Arabia Saudita, todo ello. Por eso que el plan de paz con los palestinos es importante, para poder generar ahí también una especie de subbloque y poder generar, porque definitivamente Rusia se va a quedar con todo lo que era la parte de influencia cuando la Unión Soviética, si lo permiten los países que fueron miembros de la Unión Soviética. Entonces yo creo que en términos de narrativa, el futuro en Venezuela es lo que te permite seguir actuando. ¿Por qué? Porque hay un escudo, ¿verdad?, internacional en este momento. Y también, por supuesto, una obligación histórica, que es que tenemos a favor en este momento: la unidad ética, la legitimidad popular, que fue el 28 de julio, la atención mundial y el premio Nobel a María Corina Machado, ¿verdad? Son elementos que te da un escudo internacional para poder actuar contra el cartel de los soles. Cuando uno escucha de que Maduro sigue en el poder porque las acciones internas todavía no logran sobreponer, porque vuelvo a insistir, aquí tiene que haber una coordinación entre las fuerzas que están en el Caribe con las fuerzas que lidera María Corina Machado, porque aquí en este momento no es igual que lo que fue en enero, el 10 de enero. El 10 de enero no se tenía todos estos elementos que hoy se tienen, ¿verdad?, en la mano, que permite a un pueblo cobrar el 28 de julio en términos de su lucha por la libertad y la democracia. Ok, eso está perfecto, me parece muy bien. Y diste en el clavo con toda una serie de temas colaterales que tienen que ir narrados en el tema, como el premio Nobel, el liderazgo que quedó de Julio. Pero, ¿cómo hacemos en una nación que ha vivido de manera muy corrupta, por llamarlo por nombre feo, pero que ha vivido del rebusque, que es básicamente una de las grandes tragedias que tenemos nosotros, que es que todo el mundo cae en una coima, en una cosa, en darle plata a algún funcionario, porque hay que hacerlo. ¿Cómo las fuerzas del mercado no van a caer en ese rebusque y en esa situación que se vive en Venezuela? ¿Cómo vamos a hacer que el ahorro
la inversión y el trabajo tengan el valor que tú les das en el discurso y que es lógico que se lo dé, y cómo vamos a evitar la corrupción, que para mí es, como dice Benjamin Jensen, es la gran arma de destrucción masiva de esta época, pues. Hay varios elementos que actúan. El modelaje, lo primero. O sea, el liderazgo, y aquí María Corina Machado, igual que Edmundo González Urrutia, tienen todos los puntos para ese modelaje. Porque precisamente hoy el liderazgo de María Corina es tan valioso, porque ella nunca pudo ser corrompida por el régimen, a pesar de que lo pudo haber intentado, no tengo información, pero como lo hicieron con todo y lo han hecho con países, seguro que sí. Y su grupo, su movimiento, en ese modelaje también tiene esa marca, ¿verdad? Cuando uno ve a su grupo. O sea, ellos actúan de acuerdo a sus convicciones y creen fuertemente en esa moral, en esa ética, ¿verdad? De no corrupción. Eso es uno. Dos, las instituciones. Esa es la otra, el Estado de Derecho. O sea, la fortaleza del Estado de Derecho hay que volverlo. Y aquí, porque cuando hay corrupción, si se diese el caso, tiene que ser determinada y actuar inmediatamente y aplicar los mecanismos que se hacen por la ley, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que funcionar, porque ese es el elemento que te permite la vacuna de que el que actúe va a ser, ¿verdad?, sancionado o castigado de acuerdo al hecho especulativo. Entonces yo creo que, y lo otro, por supuesto, es un elemento muy importante que sirve, y esto se aplica como medicina para todo, que es la familia, la educación, ¿verdad? Y aquí tengo que colocar los que no estén, bueno, pero yo creo que sí, la religión. O sea, yo creo que esos tres, ¿verdad? La ley, la familia y la religión son claves importantes hoy en día para la ética y la moral, porque te dan valores. Porque aquí lo que estamos hablando básicamente Una es crisis de valores. de valores. Entonces, para poder reconstruir, que por eso dije 10, 15 años, se necesita. Y yo creo que esos 8 millones, 9 millones, 10 millones, y los que quedan en Venezuela, que también están hastiados de ese modelo, que pongamos que quede poco, como dices tú, que todavía han sido tocados, pero que queden 2, 3 millones. Estamos hablando de la mitad del país con valores que conocen que el trabajo y el valor de la honestidad, porque el que estuvo, el que vivió o está viviendo en Venezuela, sabe que si ve algo en la calle no lo puede, no se lo agarra para sí mismo, porque puede tener alguien que se dé cuenta y pueden decirle que se lo robó y sabe que la justicia va a funcionar. Por eso digo que la justicia es importante. O sea, en ese sentido, yo pienso que esto María Corina lo encarna, lo vive, lo predica y su grupo, ¿verdad? Su equipo lo hace también. Con los que uno tiene contacto, uno observa esa misma conducta y cuando uno la escucha, ella habla. En eso no lo dice expresamente, pero ella, tú puedes deducir de que esos son los valores de María Corina. Entonces, y de Edmundo González Urrutia, no lo puedo dejar por fuera porque también Claro. es un hombre que ha sido educado en esos términos y uno observa esa conducta también en él. Bueno. Don Antonio, un millón de gracias. Ya nosotros estamos terminando el espacio de parte de Doral Voice. Está a su orden. The Nation está a su orden. Todos nuestros programas están a su orden. Nosotros tenemos una modesta operación aquí en Doral, que además se replica en una estación AM que se llama Radio Mundo y que demuestra el valor que es el trabajo, porque Doral es una ciudad hecha a partir de los venezolanos y ahorita es una de las mejores ciudades del sur de la Florida, una de las mejores ciudades del estado de la Florida, y la gente no termina de entender cómo los venezolanos logramos esto en un sitio que técnicamente no está cerca del mar y está medio entre los pantanos y un aeropuerto. Pero nosotros logramos, los venezolanos,
esta economía en este lugar. Su despedida, don Antonio. Sí, estoy de acuerdo que haber logrado eso ahí. Recuerdo que cuando se hizo el metro también era una cosa impactante, recordemos en Caracas. Sí. Decíamos, wow, pero eso con la industria petrolera, ¿verdad? Que vino después también. Nosotros los venezolanos tenemos esa parte también, esa parte de hacer las cosas bien y que todo sale muy bien. Aquí en la última parte de la reflexión es que no vamos a tener una victoria si no tenemos presencia, ¿ok? Esa transición no va a ocurrir si no hay una presión interna, porque el silencio no tumba narcorregímenes. La calle sí. Yo no estoy diciendo que salgamos a la calle, eso lo va a decir María Corina, ¿okay? Cuando ella dé la hora. Porque la historia no espera, José. Hoy Venezuela debe actuar, porque si no actuamos, el régimen se reorganiza, por lo menos para una década más, por lo menos. Entonces la pregunta no es si el mundo está listo, porque muestra el presidente Trump que está, es si nosotros lo estamos como venezolanos, y creo que sí estamos. Nosotros estamos listos para asumir, primero, el compromiso de salir del cartel de los soles y segundo, para reconstruir ese país. Todo está puesto ahí. La cuestión es que tomemos la decisión en conjunto. Y desearle a todos nuestros escuchas que transmitan estos mensajes a sus familias en Venezuela para bajar esa necesidad de información que nos ponemos a creer lo que dice Maduro, lo que dice Padrino, lo que dice, ¿verdad? Diosdado. Y ellos son los que hoy tienen miedo. Por primera vez el miedo está del lado de ellos.